Este es un año donde tenemos que estar acompañando los cambios que el gobierno uno podría decir, ha decidido hacer. Yo creo que ha aceptado hacer, que es positivo que así sean, son cimbronazos fuertes. Creo que todavía va a haber unos meses más donde la coyuntura nos absorbe la proyección. Hay que estar moviéndose y encontrando caminos según cómo los vemos. Y a partir de ahí hay que pensar en una nueva etapa en la cual hay que ser más fino en todo, en lo que vayamos a presupuestar en producción, en la búsqueda de los objetivos de resultados. Yo dije también en esto que entre el 2003 y el 2010 privilegiamos la escala, porque sin escala no hay forma de bajar costos. Acá lo que hay que conseguir siempre es el costo más barato en el pollo vivo, el más económico, porque de ahí en adelante todos son costos que se cargan. Entonces, para minimizar esos costos que se cargan hay que tener escala, hay que tener volumen. Bueno, ya en la gran mayoría hemos logrado la escala, hemos logrado el volumen, hemos abierto los mercados. De acá en adelante hay que profundizar en la automatización, en el equipamiento de última generación, porque en todo eso es donde el resto del mundo está consiguiendo la competitividad. Nosotros tenemos un maíz y tenemos una soja que no nos amenazan para nada en cuanto a la disponibilidad. Es más, podemos triplicar la producción y tendríamos abastecimiento. Entonces, en ese contexto, el solo hecho de tener eso no nos alcanza. Tenemos que conseguir mejores conversiones, tenemos que conseguir más dinámica en los tiempos en que terminamos, tenemos que mejorar la masa crítica para lo que tiene que ver con lograr contratos de exportación de envergadura. En fin, es toda una etapa todavía mucho más profesional que la que hemos alcanzado. Y si hay algo que no se puede discutir ni negar es que Argentina es un país netamente carnívoro, con una carne fundamental que se ha consumido históricamente y que ha llegado a niveles de 75 kilos por habitante por año en algunos momentos, hasta los niveles más bajos en los últimos años, donde se tocó el piso de los 52 kilos por habitante con la carne vacuna. Pero la carne de pollo comenzó tan solo en 11, 12 kilos allá por los 90 y se trepó hasta los 40 kilos en estos últimos años. Y la carne de cerdo, que no se movía desde hace ya 4 o 5 años, ha empezado a crecer y hoy está por sobre los 10 kilos por habitante por año. Todos esos volúmenes sumados son sumamente importantes. Pero la variación en esos datos es lo que hace que uno u otro sector pueda llegar a tener algunos inconvenientes, sobre todo en un estamento de crecimiento como es el sector avícola y el sector porcinos y la recuperación que está teniendo la carne vacuna. Por eso Roberto Domenech, en la locución que hizo en la presentación en la feria, habló de la necesidad de juntarse todos y tratar de determinar cuáles son los niveles que va a manejar cada uno para organizar la producción y empezar a ver cuáles son las posibilidades de recursos para destinar al comercio exterior. Si bien hoy la carne de cerdo no se está exportando, muy rápidamente puede llegar a estos niveles de exportación. Por eso es fundamental organizarse. Yo creo que como dijo el ministro Casamiquela, este es el país en el mundo que más carne consume, y eso hoy lo podemos decir, de todo tipo, la suma de las 3 carnes. Quizá a su vez somos el más gran consumidor de carne bovina con 61, 62, 63 o 64 kilos, se tome la referencia que se tome. Pero el mercado interno está totalmente abastecido, no hay ningún riesgo para esto. Lo que hay es que organizar las producciones, hay que conocer qué es lo que tenemos, porque lo que tenemos en carnes es una riqueza muy importante y tenemos la capacidad de poder llegar al mundo. Uno cuando mira 40 años atrás y ve lo que tenía Brasil en carnes y en consumo interno, y hoy ve lo que Brasil es en consumo interno y es en el mundo, principal exportador de carne bovina, principal exportador de pollo, segundo exportador de cerdo, y dice, pero ¿cómo es posible? Es decir, nos puede haber faltado tecnificación, nos puede haber faltado decisión con algunas cadenas, pero del 2010 para acá hubo baches,
algunas carnes cayeron, otras carnes crecieron, otras empezaron a entender que tenían que cambiar su forma de producir, pero hoy están las tres, y están las tres lanzadas, y estamos las tres, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrar en guerra en el mercado interno? No, las autoridades, nosotros tenemos que entender que necesitamos una mesa conjunta, pero también con las autoridades que valoricen y que lo conocen, que esto es una riqueza. No importa que tengamos a la soja, que es fundamental, y con 55 millones de toneladas, de las cuales vamos a estar exportando entre aceite y expeller seguramente 48 o 49 millones de toneladas. Es el gran recurso. Pero aparte, otro recurso importante, después del maíz, después del trigo, es la carne, las carnes. Las carnes. El cerdo va a tener que encontrarse el modelo para el cual se convierta en un país libre de determinadas cosas y que pase a tener ningún tipo de riesgo para poder llegar a los mercados, porque se viene una producción muy importante de cerdos. Nosotros conocemos mucho lo que es producciones intensivas. Las producciones intensivas anuncian que vienen con una fuerte inversión y cuando son intensivas realmente, en el pollo en 6 meses tenemos sobreexcedentes, en el cerdo en 1 año van a tener excedentes. ¿Y los excedentes cómo se canalizan? O se canalizan a la exportación, o se los detienen transitoriamente en el tiempo, o se los canaliza por precio y se reduce la producción. Hay que terminar con esa Argentina de hoy voy para arriba y bajo. No, tenemos que juntarnos, tenemos que planificar, tenemos que saber qué va a pasar con la carne bovina en el próximo año. Nosotros sabemos lo que va a pasar con el pollo en el próximo año en materia de producción y ver de qué manera. Ahí se agregará y uno dirá, mirá, no podemos exportar en estas condiciones, dirá la carne bovina, o sí podemos, y habrá que encontrarle parte de la solución si existe un mercado comprador. Ojo, no siempre existen los mercados compradores, para el pollo tampoco. En este momento, por ejemplo, hay una sobreoferta en materia de producción en el mundo entero. ¿Por qué razón? Habrá que ver si porque gente que llegó al nivel del consumo de carne de pollo, hoy por la crisis de alguna manera perdió esa capacidad, si la va a recuperar, hay que ser muy fino en muchos aspectos. Pero las carnes en Argentina son una riqueza, no una riqueza natural, una riqueza en un lugar que puede y tiene capacidad para poder hacerlo casi en forma natural, pero que requiere de gente que esté dispuesta a hacerlo. Para quienes no conocen y no están dentro de lo que es el mundo industrial o de la producción, Roberto Domenech es uno de los principales activistas en cuanto a lograr políticas para un propio sector. Ha sido uno de los grandes responsables en todas las negociaciones que ha tenido el sector avícola con el gobierno nacional. De hecho, prácticamente no ha habido nunca un contenedor frenado en el sector para las exportaciones y siempre le han permitido al gobierno tener los productos que hayan necesitado en determinados momentos para las coyunturas que se daban en estas situaciones. Por eso, Roberto Domenech es una de las personas como para preguntarle sobre el diálogo, sobre lo que significa el diálogo y lo que se puede llegar a lograr a través de un diálogo. Pero préstele muchísima atención a la respuesta, porque además de diálogo, habla que los sectores deben tener un proyecto totalmente cierto que pueda llegar a ser factible y al cual seguramente, si cumple los requisitos fundamentales de cualquier proyecto, es muy difícil que se le puedan llegar a negar los distintos pedidos que se hacen en determinados momentos. Y yo creo que sí, decididamente. Y el diálogo con propuestas. Es decir, hemos tenido suerte, no nos ha tocado plantear sistemáticamente reclamos. Lógicamente, si nosotros sumamos las posiciones de distintos componentes de nuestra Cámara, seguramente vamos a tener quienes inmediatamente plantean el reclamo, pero el sector es un sector acostumbrado a que cuando la cosa viene difícil hay que arremangarse y campearla de alguna manera, y bueno, de algún modo también tratamos de hacerlo lo menos doloroso posible, pero también tenemos malos momentos. Pero por sobre todas las cosas, mire, yo lo definí a partir de la experiencia que obtuve de haber pasado por la función pública durante 1 año y medio. Lo que nosotros tenemos es un proyecto. Y yo he dicho
que para pedir políticas hay que tener proyecto. Y el proyecto lo tiene que realizar el sector. Y el proyecto que el sector analiza, ve y entiende que es posible llevar adelante, hay que tratar de llevarlo y conseguir los adherentes. Esto es el contexto del diálogo, porque en definitiva yo no creo que ningún funcionario esté en contra del crecimiento de algo y de un proyecto viable. Hay que ser ácido para analizar el proyecto que uno tiene, pero a partir de eso se pueden pedir políticas, no se las conseguirá todas, pero se consiguen, porque cuando hablamos de políticas, ¿qué estamos hablando? De palancas que permitan llevar adelante el proyecto que los privados tienen. Entonces, yo creo que esa es la base del diálogo. A veces hay que ir, no es el momento apropiado, se escucha una parte, a veces no es el momento como para hablarla, pero el diálogo es el que permite siempre encontrar el camino para esto. Otra cosa no puedo decir, sería pedantería y no corresponde, porque, es decir, yo creo que esa es la síntesis, ¿no? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.